¿verdad? Que sean relativas al tema que es la demanda y su contestación en el proceso civil y mercantil. Entonces vamos a hacer un breve repaso, ¿verdad? Y pues si alguien tiene alguna duda que le vaya saliendo ahí, me puede levantar la mano. Entonces, básicamente, nuestro mapa conceptual se situó en primero establecer cuál era la demanda, ¿verdad? El escrito inicial, cuáles eran los requisitos, ¿verdad? Dentro de ellos, pues, vimos lo que establece el artículo 106, que debe conllevar, digamos, cuáles son los hechos, cuáles son las pruebas que van a rendirse, cuál es el fundamento de derecho, cuáles son las peticiones. Pues ya en la formalidad del escrito vimos cuáles son los requisitos que debe haber el escrito inicial, que fuera la designación del tribunal, los nombres y apellidos de la persona que presenta la demanda. En eso vimos que pues puede ser el mismo actor o puede ser un representante dependiendo de la relación. También pues se va a llevar la relación de hechos, su fundamento de derecho. Hablamos sobre la pretensión también, ¿verdad? Los nombres, apellidos y dónde, digamos, se le puede notificar a la persona que está siendo demandada, las peticiones y luego pues algo muy importante que es la firma tanto del actor como del abogado director y el lugar y fecha. Pues vimos en detalle cada uno de estos aspectos, como es importante también, digamos, para designar cuál es el juez a quien se le va a presentar la demanda, digamos, analizar los aspectos correspondientes a la competencia, ¿verdad? Por la cuantía, por el territorio, por el objeto, el litigio, etcétera, etcétera. Entonces, pues obviamente, pues hablamos ya de los detalles que no menciona este artículo ni ningún otro artículo, pero que son de uso normal cuando se litiga, digamos, cuando se presentan escritos ante un órgano jurisdiccional, como por ejemplo el acápite, ¿verdad? Donde se identifica el proceso o si es un proceso nuevo. El apartado expositivo, que es donde se presenta, pues, la parte actor, ¿verdad? La designación del casillero, también, ¿verdad? Como lugar para recibir notificaciones, y pues establecer el objeto de la demanda. Entonces, estos, por último, digamos, en el cierre también menciona el código, que es la cita de leyes. Pero pues digamos, como esto no solamente se refiere a lo civil y mercantil en un escrito, pues también se debe observar otros aspectos y en este caso pues la cita de leyes es muy importante. En cuanto a la pretensión, pues hablamos de qué es lo que se quiere lograr que el juez declare en sentencia con toda claridad hacia dónde estamos dirigiendo la demanda y pues establecer el fundamento de ley que nos respalda como nuestro fundamento de derecho en el cual nosotros basamos nuestra petición, ¿verdad? Nosotros vamos a establecer a través de ese fundamento de derecho por qué los hechos acaecidos son contrarios a nuestros intereses y esos intereses pues, son intereses legítimos que son parte de un derecho y entonces fundamentamos esos hechos con la ley. Básicamente pues es lo que nos va a respaldar, ¿verdad? Porque nada se puede pedir si no existe el derecho correspondiente. Posteriormente pues, vimos lo que era el ofrecimiento de prueba, qué tipos de pruebas se pueden presentar, tales como las declaraciones de parte, declaración de testigos, los dictámenes de expertos, el reconocimiento judicial, la prueba documental,
medios científicos de prueba y las presunciones tanto legales como humanas. Cada una de ellas, pues obviamente con sus respectivas, su respectivo análisis, ¿verdad? Por ejemplo, la declaración de parte, pues que se puede solicitar que si el articulante no se presenta, sea declarado confeso, pues eso sería como aceptar todo lo que el actor pretendía obtener. Y en el caso de los testigos, pues depende del tipo de proceso, ¿verdad? Pero en el caso, digamos, de la mayoría de casos, hablemos de cuestiones mercantiles o civiles con terceros, pues va a haber testigos que puedan ser presentados y otros que aunque sepan del asunto no pueden ser testigos. Y en el caso de familia, pues que aún los familiares pueden ser testigos del proceso por tratarse de un asunto de familia. Vemos que los dictámenes de expertos no obligan al juez, o sea, no son vinculantes, a pesar de que pudieran resultar ciertos lo que el actor establece que debe encontrarse en estos dictámenes, no por eso el juez está obligado a fallar en base a esas pruebas, sino que él va a hacer un análisis de todo el contexto de lo presentado y sobre eso sacará sus conclusiones. También está el reconocimiento judicial, que va a hacer que el juez, ya sea de oficio, a criterio de él o bien por parte, va a ir a examinar personalmente a alguna persona o algún lugar, ¿verdad? O algunas cuestiones que no puedan moverse del lugar o llevarse como, presentarse como prueba en el juzgado. Entonces, para eso existe el reconocimiento judicial y esta es básicamente es una prueba privilegiada porque el juez personalmente examina lo que sucede o lo que se quiere encontrar en esa instancia. Los documentos hablamos que están tasados, ¿verdad? Sobre todo si son documentos, instrumentos públicos, digamos, que fueron o que son parte del protocolo de un notario, pues van a ser plena prueba, ¿verdad? A menos, obviamente, en la salvedad de que sean redarguidos de nulidad o bien de falsedad, ya sea material o ideológica. Obviamente, pues, como es una presunción legal, los documentos autorizados por notario hacen plena prueba, pues la presunción legal puede ser objetada mediante elementos probatorios. Entonces, si alguien dice que un documento es nulo o es falso, pues en todo caso deberá presentar los extremos y las pruebas fehacientes que determinen efectivamente su nulidad o su falsedad. No es solamente decirlo, ¿verdad? Recordemos que todo lo que las partes dicen o alegan deben ser probadas por ellas mismas. El medio científico de prueba, que también es una prueba privilegiada, que puede ser de oficio también o a petición de parte, ¿verdad? Y debe certificarse su autenticidad por medio de acta notarial o bien por un acta del secretario del juzgado. Además, ¿No son estas? Okay. Algunos ejemplos, por decir las conversaciones de WhatsApp, pueden hacer videos, decir cuántas han sido obtenidos de manera ilícita. Además, Martínez, por favor, suele Hoy estoy.
Sí, Jaime. Creo que no nos escucha. Además, te lo voy a dar su micrófono, por favor. No. Pregunta aquí. Sentados ahí, pues. El articulante es el que pregunta y la respuesta es el que responde. Es correcto, así es. La gente pregunta. No son preguntas, son posiciones. El interrogatorio es para los testigos. Se hacen preguntas para que respondan cosas muy específicas. Pero en el caso de las posiciones, no son preguntas. Les voy a poner un ejemplo. Digamos que nosotros, mediante un documento, probamos que hay un contrato de compraventa. Y en el contrato, pues obviamente establece quiénes son los comparecientes, ante qué notario, qué fecha, qué día, dónde están ubicados, están las generales de los comparecientes, digamos nombre, edad, estado civil, ocupación, domicilio y nacionalidad. Todos esos datos van dentro del contrato. Entonces nosotros estamos probando efectivamente que eso sucedió. O sea, ahí está el documento. Entonces, dentro de las posiciones podemos establecer, ¿verdad? Señor fulano de tal, o diga la absolvente, en todo caso, si es cierto que el día tal de tal, usted otorgó el contrato de compraventa con el señor tal y tal y tal, ante el notario fulano de tal. Entonces, el absolvente debe responder, obviamente es una respuesta a la posición del otro. El otro está diciendo, esto sucedió. Entonces, ¿qué responde usted? Sí, otorgué el contrato. O no, no lo otorgué. Entonces, dependiendo de las respuestas del absolvente, puede ser hasta establecido el extremo que está cometiendo un delito de perjurio, ¿verdad? Porque pese a que hay una prueba de que él otorgó ese contrato, él dice que no, ¿verdad? Entonces, puede ser hallado en cuestiones de un delito de perjurio. Entonces, las posiciones no son preguntas, ¿ya? Sino que la posición es, yo actor, digo que esto es así, ¿verdad? Usted absolvente, ¿verdad? Responda si yo tengo la razón o no. En cambio, los testigos sí son preguntados, son interrogados, ¿ya? Entonces, digamos, es usted, digamos, le van a preguntar, ¿cuál es su nombre, fulano? ¿Usted es familiar de tal? Sí o no, etcétera, etcétera. Después le van a preguntar, mire, en tal fecha, ¿usted recuerda que sucedió esto? Sí, lo recuerdo, o sea, ya es como un interrogatorio. Es un parecido, pues, pero realmente es diferente. Entonces, no es que pregunte el articulante, sino que el articulante va a presentar sus posiciones. El problema de cerrado el caso de poder, sí, en todos los casos de ínfima cuantía no es obligatoria la auxilio de abogado, pero realmente en la práctica es un tanto difícil porque depende del municipio donde estén ubicados. Les
les ponía el ejemplo aquí en el municipio de Guatemala hay un centro de servicios auxiliares del orden judicial. O sea, ellos hacen las notificaciones, ellos reciben y califican las demandas y las reparten dentro de los diferentes juzgados. Entonces, ellos no le aceptan presentar la demanda de forma oral, por ejemplo, porque ellos no son secretarios del juzgado. Pero si usted va al juzgado de paz para que el secretario le tome la demanda de manera verbal, le dice que no, que tiene que ir al centro de servicios auxiliares. Entonces se queda en el limbo porque entre ellos le tiran a Chubulín, ¿verdad? Pero puede hacerse dentro de algún municipio que sí no exista estos servicios, pues sí el secretario le puede armar la demanda de manera verbal, levanta el acta y pues, no le va a pedir la presencia de un abogado. Ok, María José dice, buenas noches, en el escrito social se escriben las preguntas a los testigos. Fíjense que, de hecho, pues, hay posiciones en ese o diferentes criterios en ese respecto. Hay quienes dicen que debe ir dentro de la demanda, y ese es mi criterio, pero he visto que algunos pues se les aplica y ya las aceptan. Mi criterio es que debe ir en la demanda porque es una cuestión del derecho de defensa de la otra parte, que podría alegar que no se cumplió con el requisito y eso podría traer a la demanda. Se podría presentar una sanción de demanda defectuosa. Sin embargo, sí aceptan las preguntas para los testigos de aplica. Están preguntando bastante, vamos despacio. Vamos a ver, qué bien. Las conversaciones de WhatsApp, ¿cuáles serían las pruebas que deben, las pautas de seguir para que sea una prueba de domicilio? Es certificada por el artículo 192. ¿Es certificada por notario o por el secretario del tribunal? Certifican que las conversaciones si proceden del teléfono del actor o de una de las partes, que se habla está el número y del número del que se habla está el número, etcétera. Van a verificar todos los extremos de que efectivamente es una conversación de WhatsApp y no es solo una foto inventada por inteligencia artificial. Entonces se certifica y ahí se puede presentar. Leticia dice, buenas noches. En un caso de familia, el papá puede solicitar la aplicación de pensión para sus menores hijos porque la esposa no ha iniciado ese proceso. No necesita hacer juicio si lo valora de esa forma. Puede ponerse de acuerdo con un notario y establecer un documento de un acuerdo de que fije la pensión. Obviamente, pues, de hecho, si la mamá, digamos, no colabora, pues el dinero se puede ir. En ese caso se puede hacer no sería una demanda, no sería un incidente para que en el juzgado se abra una cuenta y ahí se deposite el dinero. Aunque nunca lo vayan a traer, el dinero ahí va a estar y no le van a poder alegar al señor pues, que no cumplió con sus responsabilidades de padre. María José dice, para la aplica, la declaración de testigos se apunta en la demanda cuando se abre la prueba. No se debe arreglar en la demanda, la aplica. Si es aplica, tiene que ir por la demanda. O sea, las posiciones, pero hay una cosa que deben entender, eso se puede verificar después. Siempre el juez va a preguntar si tiene más preguntas que agregar. Pero si aunque se haga una pregunta, hay que meter en el clic. Aunque después las formule más despacio, siempre deben presentarse las plicas y van a ver posiciones o interrogatorio de testigos. ¿Qué dice aquí? Ok.
el órgano jurisdiccional que conoce es el que queda en el domicilio del demandado. No, eso, la respuesta, no, esta pregunta no tiene respuesta. La voy a leer otra vez porque ustedes no están a aprender a formular preguntas. Eso es bien importante. El órgano jurisdiccional que conoce es el que queda en el domicilio del demandado o en el domicilio del actor. Esta pregunta no tiene respuesta. ¿Por qué razón? Porque depende de qué se trata el asunto. Ejemplo, se trata de un bien inmueble. La ley establece que es donde está ubicado el inmueble, aunque ninguno de los dos viva ahí. ¿Ya? Si es, por ejemplo, un asunto de la paternidad, va a ser preferiblemente donde vivan los niños, pues, ¿verdad? Quien los tenga. Esta respuesta depende de, por eso hay que estudiar la competencia, ¿verdad? Las reglas de la competencia son importantes. Vale, José, se te da una declaración de testigos, declaración de parte. Así es lo mismo, de todos modos, si va a implicar de la presentación. Eso todavía, Alejandra Lucero. Buena pregunta, Alejandra, excelente. ¿A qué se refiere al artículo 63? ¿En dónde se presenta electrónicamente? Vamos a leer ese artículo, dame un momento. Yo sé de qué habla, pero no quiero leer. Lo voy a abrir aquí el código. Ok, digamos, dice, dentro del día siguiente presentada de forma electrónica la solicitud. Aquí la pregunta es, ¿dónde se presenta en forma electrónica? Sucede que eso está establecido en la ley de tramitación de expedientes fiscales, de la de expedientes fiscales. Esto reformó este artículo. El decreto número 13-2022, artículo 29, reformó este artículo. Pero resulta que todavía no han aperturado esa manera de regresar el escrito de demanda. O sea, en teoría deben aperturar un espacio donde uno ingrese la demanda de forma electrónica. Y entonces al día siguiente hay que presentar las copias. Dice, el interesado deberá acompañar tantas copias claramente legibles en papel común de fotocopia. Pues yo a mi juicio esto es absurdo. Tengo que presentar electrónicamente y después de todos modos tengo que llevar las copias. Para mí que, digamos, dentro de este expediente debería ser obligatorio que todas las personas tengan un casillero electrónico. Absolutamente todas las personas deberían tener casillero electrónico. Entonces, y este casillero electrónico debería estar fijado ya sea por su NIC en el caso de las personas jurídicas y por el DPI en el caso de las personas naturales. En este caso, yo demando electrónicamente y establezco el DPI, digamos, del demandado y automáticamente le deberían notificar a su casillero. Eso ahorraría un montón de problemas que hay en el procesal. Pero, bueno, todavía no sé si no les alcanza para avanzar detalladamente o no les conviene. Pero, básicamente, todavía no hay donde presentar las demandas electrónicamente. Entonces, por ahorita, pues seguir si el juzgado presentar. Eso les da chance a los procuradores también. No sé si eso respondió a la pregunta. Gil Carpio, el pliego de posiciones aplica. Debe ir firmado por el demandante. Sí, puede ser solo el abogado.
Recordemos que el abogado es patrocinador del otro, ¿verdad? A veces entendemos patrocinador como el que pone el dinero. No, patrocinado es el protegido. Entonces, el abogado puede presentarlo en nombre de él, todo lo que ya vaya dentro del proceso, ¿verdad? Recordemos que ni la firma ni la demanda es indispensable del autor, pero sí del abogado. Yulisa Castillo, si hay una resolución del caso en el ámbito familiar, pero el padre no cumple con el titulado tiene menor y el acuerdo es que la madre lo decir sin tener el pues si no cumple, si hay una resolución judicial, hay muchas maneras de hacer esto. Lo primero sería, digamos, si esto quedó establecido, es una obligación de hacer, ¿verdad? Se puede denunciar por desobediencia, se les puede pedir al juez que lo perciba, ¿verdad? Al mismo juez para que lo perciba, y si no lo hace, pues va a tener sus consecuencias legales. O bien se le puede citar a que compadezca, digamos, a un centro de mediación donde se presenta, ¿verdad?, la sentencia o el acuerdo que existe y que debe, para que le aperciban que debe cumplirlo obligatoriamente, ¿verdad? Al finalizar, tiene que cumplirlo. Entonces, ¿qué artículo establece los derechos? Bueno, solo vamos a hacer una cosa clara. Yo aquí contesto preguntas de dudas que tengan todo lo procesal. Bueno, no sé. Alguien puso una pregunta con su respuesta ahí. No sé por qué. William Contreras, ¿cómo determinar cuántas copias se debe presentar en una demanda? ¿Cuántas partes sean demandadas? Esa es la cantidad de copias, más la que te va a quedar y una más para el traslado, y depende. Aquí estamos viendo pero fíjense que en lo laboral se presenta, aquí en la capital se presentan 3 copias para el traslado, aparte las de la contraparte que se está entregando. No, Edwin, no sé por qué está metiendo ahí preguntas con su respuesta. Tiene que tener cuidado porque aquí va a haber problemas y todo me sigue en la corriente. ¿Cuál es el medio actual obligatorio para recibir notificaciones en un proceso civil o mercantil? Casilla electrónico, sí y no. Sí y no. O sea, sí debe dejar, la primera vez que la persona debe dejar un casillero electrónico, pero la primera notificación es de manera personal y esa también es obligatoria, ¿ya? Las dos son obligatorias. Entonces es importante no confundir, digamos, que solo el casillero es obligatorio. La dirección donde le van a notificar al demandado es obligatorio. Si no hay demanda defectuosa y se la van a rechazar en todo caso. Julio Robledo, buenas consultas y podría compartirnos algunos modelos de demanda. No porque, miren, ustedes están en el curso libre de, digamos, esto no es directamente una clase de la Facultad de Derecho directamente, sino que este es un curso de concesión de la universidad. Entonces aquí no les podemos pasar esos datos como decir un prontuario o algo, porque esto tiene más a confundir, sobre todo si hay algunos que no sean estudiantes de Derecho. Entonces, sí, lamento decirles que no se les puede compartir. De hecho, en la facultad, si ustedes están en Derecho, nunca les van a mandar. Aquí va a haber un montón de modelos, nadie. Herrera, que es de la KPT, otra vez, Edwin.
vamos a dejarlo ahí. Ahora la presentación de escritura vía electrónica ya se está implementando excelente. Nada, pero eso es penal, es una sentencia es penal. Sí, yo estamos hablando de proceso civil y mercantil. Que esto está interesante. Podría hacernos una breve comparación de diferencia entre ejecutar una deuda incluida con documento pagado de reconocimiento de deuda versus pagaré. Bueno, el pagaré es una ejecución que va en el proceso mercantil por excelencia, que sería la acción cambiaria. ¿Verdad? Es un juicio ejecutivo, se presenta el documento y siempre que sea libre de protestos, si no, debe enfrentarse el protesto correspondiente. En este caso, pues, el pagaré, que es el título de crédito, también es el título ejecutivo. También de curso de protestos si lo requiere. Entonces, en caso de que habíamos una deuda, que es un reconocimiento de deuda, depende, digamos, no es lo mismo. Un reconocimiento de deuda, digamos, yo puedo reconocer que le debo a alguien, pero si el documento no establece cuándo le voy a pagar, nunca voy a volverse documento ejecutivo. O sea, para entender que establezca el documento. Partamos de que sí establece todos los requisitos legales y hay un incumplimiento de pago. Entonces, si el documento establece que es lo ejecutivo, pues entonces al finalizar, la única diferencia es que uno es acción cambiaria y el otro es ejecutivo. Por la vía civil, digamos, no es lo mismo, ¿verdad? Porque al pagar es un documento mercantil. El reconocimiento de deuda puede ser civil, también puede ser. Al finalizar, después si lo ejecutan, la única manera de decidir cómo se está pagando o realmente destruir la eficacia del título. No sé si recibí la cuenta de todo lo que quería entender. ¿Ha conocido algún caso en donde se condene a alguna mujer por inasistencia clínica? El consciente. Bueno, el consciente no se le puede. Bueno, miren, pues esta pregunta, Guatemala, esto es en el ámbito penal. Hablando de inasistencia, que lo vamos a traducir, pues por eso digo, no todos están en el mismo nivel. Se llama negación de asistencia económica. Y solo procede cuando la persona ya fue ejecutada civilmente. Entonces, si la primera es si una mujer ha sido condenada a agarrar pensión alimenticia, podría ser más concreta la pregunta, porque ahí ya no está en lo penal, sino en lo civil. Hasta aquí no conozco ningún caso. Personalmente yo no. Lilian Contreras Blandón, cuando yo fui juzgado de falso en el grupo no me interesa el civil, donde cierto eso depende de la competencia. Cuando tengan dudas pueden consultar al organismo judicial. Elisa Castillo, la verdad, como sería bueno lo del casillero, lo sí, así es. No tipo de cosas. Sí, fíjense que yo cuando yo practicaba demandas y cuestiones con asuntos personales, aún cuando un catedrático era el que me llamaba para filmarme, pero yo abrí mi taller electrónico y yo, porque precisamente la primera vez no me notificaron a tiempo y perdí, no me amenazaron. Entonces no volví a hacerlo, mi casillero, siendo, de hecho, pues, todas las personas pueden tener casillero, no es obligatorio, es obligatorio solo para los adultos, pero cualquier persona puede tener su casillero. Yo abrí el mío y pues
ya me notificaron ahí. Ya cuando ya estaba regiado y todo, entonces cambié a que con el mismo número fuera un casillero de calidad de abogado. Y había para una servilleta, así como con lo que establece el Código de Comercio de Guatemala, sí. Bueno, hacer un poco formalidad del derecho mercantil. Sí, me hace asistencia con él. Se entiende procedimientos legales según el 1994. Las sanciones legales son aquellas que la ley establece que se entiende como un hecho cierto. Por ejemplo, una sanción en el matrimonio se presume que está dentro de una sustancia legal. Todo esto ya está, ¿verdad? Pero como yo le digo, pues es un rapaz, lo puede preguntar, o sea, no hay problema. Realmente lo importante es que vean, pues, porque si ustedes vienen aquí solo por el diploma, no aprenden, entonces los que pierden son ustedes, ¿verdad? Yo aquí cumplo con darles, incluso, pues, de mi experiencia, ¿verdad? Lo que tenga. De lo que he visto con ustedes, lo que les puedo compartir, ¿verdad? Para que vayan más allá de texto. Entonces, Julio Ruedo, no, porque el código es lo mismo. Recordemos que el código comercial no establece los procedimientos procesales. O sea, solo habla de la acción cambiaria y lo que aplica específicamente, o sea, en la especificidad del derecho mercantil, cuáles son las excepciones que se pueden prestar, etcétera, etcétera. Pero los plazos de todo eso vamos al código procesal civil y mercantil. Por eso se llama procesal civil y mercantil. No se llama procesal civil, ¿verdad? Pero es procesal civil y mercantil. Entonces, el tiempo es el mismo, los plazos son los mismos. Por eso ya les respondía sobre la acción por cualquier documento que sea un título de crédito es una acción cambiaria. Un reconocimiento de deuda que no es un título de crédito, pues será un juicio ejecutivo. Entonces, lo que cambia el nombre, nada más, pero en realidad es el mismo procedimiento. Vamos a ver, algunas normas de enero, el deudor deja una copia de una anual que le pertenece el deudor no quiere pagar la deuda, al cual se haría la vía para demandar. Ay, las cosas pero es un asunto conocido. Esa es la gran error. Siempre está en la estructura de un manual que garantiza no sirve. Entonces no hizo nada. Lo que tiene que hacer es constituir una hipoteca. Y en ese caso, pues ya viene un manual y la garantía. Ni siquiera necesita tener que quedarse con el testimonio de la estructura pública. Porque la hipoteca es un nuevo documento de la estructura pública sobre un gravamen que se no viene incidido en la estructura propiedad. O sea, ese documento que da garantía no es nada, ese lo pueden firmar y no sirve, o sea, es basura. Porque el que prestó dinero puede ir con su notario que le dé otra copia. Bueno, ese es
sería el derecho notarial procesal para otros aspectos. Me parece bien el método de los físicos, ¿no? Completa máquina. Ay, Dios, aquí se las tienen a mano. Me encargo de hacerlo bien, me manda completa máquina, me se las tienen a mano. Y en el examen tienen que hacerla a mano. Insisto, de abogado, si yo recuerdo alguna esa, no tiene que haber una oficina dentro del periodo del juzgado. Que no demandar y contra la demanda. Ese es el código. Todo lo que vimos en el curso. No es otro artículo, obviamente. Pues, porque es entrega que cada vez te van a firmar de recibir. Prescripción en el caso de los leer la proceso. La prescripción de 2 años tendría el Código Civil en cuanto a la presentación de documentación para cobrar el precio de los beneficios se trata como prescripción o resolución. Es prescripción. Prescripción, porque está hablando. Recordemos que la caducidad es la falta de acción. O sea, ya no se puede realizar algo que ver. Por ejemplo, los 6 meses para solicitar el reembolso por causa determinada, esa es caducidad. Pero eso no significa que no pueda pagar el reembolso. Entonces me explico, o sea, entonces la caducidad es sobre el asunto determinado. Pero en el caso de las deudas, recordemos que las deudas aplica la prescripción. En cambio, estamos hablando de un hecho que no indica una obligación funeraria. Es complicado entender eso, porque realmente hay diferentes criterios, pero el criterio es prescripción. ¿Qué tipo de criterios llevar a la mano en cuanto se vive? Son siempre forenses, es una por hoja. En la demanda. No te va a poner a todos los documentos, pero no. Solo a la demanda. Tienen que demandar a los dos. Nunca se hace una alerta que les pone la empresa y a las mercaderías del banco. Tienen que mandar a los dos porque uno de los dos tiene que ser sacado. El banco va a demostrar que no la pagaron, entonces el patrón o el patrón no tiene obligación de pagar. Porque le descuento al empleado. Bueno, en cuanto a todas las preguntas. Bueno, ¿cómo querían matar todo? La realidad es que es bastante haciendo preguntas más que todo de los que les ha tocado vivir o de las cuestiones que van saliendo por ahí. Pero básicamente pues es justo lo que hablamos la semana pasada. Yo espero que ahora hayan leído porque ahora lo voy a escribir el examen. Entonces, por favor, contéstenlo de manera personal. No vayan a ponerse a hacer el examen en grupo, porque entonces no aprenden nada. La idea no es contar ganas. Recuerden que aquí no
no recibe una nota específica, tampoco es mucho que le das para ya, bueno, ya calificado para pasar el curso y hacer una equivalencia de los saltos de ¿no? Entonces, si ustedes tienen una test, personalmente, aunque les cueste, que les lleve tiempo. Pues es como la ausencia es muy fácil. Es que, digamos, en la ausencia, recordemos que la ausencia es una cuestión de una suposición. Pues la persona no está ausente, simplemente se quiso alejar de su familia y se fue a vivir a otro departamento, no le llama a nadie, pero no está ausente. Pero como no se sabe su paradero, se puede usar la ausencia, ¿verdad? Y en este caso, por ejemplo, no dice ejecutivo, yo no había de y que no se haría al mercado, no se le encuentre, se puede solicitar la ausencia solamente para efectos de juicio. ¿Ya? En este caso, pues es un incidente dentro de la demanda. Pero si lo que se quiere es lograr efectivamente que declare su ausencia, entonces sí hay que presentar, digamos, un individuo cuando se le solicita el juez. Y obviamente van a tener que solicitarse dentro de autoridades testigos, va a tener que solicitarse alguna prueba, por ejemplo, lo de esa científica que prueba que él, no, mira, yo estoy viviendo en Estados Unidos, ¿verdad? Pero también podría solicitar el reconocimiento judicial, pues, que vaya a ver después que obviamente no. Realmente va a depender de cada caso. En el caso, digamos, pues puede llegar, no hay una documentación. Pero si pudiera ver si el tema no lo regresa a alguien, por ejemplo, podría ser cerrado. El tema de esto, resumen del curso sería. Lo tienen que incorporar, esa buena pregunta. Creo que les dan un día para contestar el examen. Bueno, excelente. Entonces ahí estamos, jóvenes. Agradezco su atención, agradezco que hayan estado ahí con preguntas. Eso dice que hay deseo de aprender. Entonces aquí lo vamos a dejar y yo en este momento les voy a compartir el link para el examen. Es un formulario de Google y espero que les vaya bien en todo. Y si de alguna manera hay otro curso que me permitan repartir, espero verlos por ahí. Sí, Alejandro. Mira. Buenas noches, ¿cuál sería el tema para la sesión de hoy? Resumen del curso. No. Gracias. Bueno, excelente, pues. Dios nos bendiga, pues, entonces, y que tengan bien éxito en todos sus aspectos de ¿Por qué te enojas? Gracias, muy amable. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Ay, señora. Buenas noches. Adelante, Alejandra. Dígame. Alejandra Cero, Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Inicia a presentar la WhatsApp, acceso, no es pero interesante para entrar. El tema para las asistencias es un orden del curso.
Pase buenas noches. Feliz noche, licenciado.